Esta producción es gracias a socios del proyecto El Salvador Metro a Metro de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales, socios del proyecto Que el Evangelio se vea de Elim TV, socios de Corporación Cristiana de Radio y Televisión de Misión Cristiana Elim Central y sus filiales en Lourdes Colón, Aguilares, Chalatenango, Nueva Concepción, Zaragoza, Ciudad Arce y San Juan Opico. El pasado sábado 19 de enero se celebró el segundo Congreso de Liderazgo Infantil bajo el lema Valientes Protectores, con el fin de brindar herramientas al liderazgo infantil de Misión Cristiana Elim sobre temas de maltrato a la niñez. El equipo de producción de la célula, junto al Departamento de Comunicaciones de Iglesia Infantil, fuimos los encargados para presentar esta edición especial de la célula La Iglesia en las Casas, donde el protagonismo y los encargados de elaborar las preguntas difíciles serán los niños. El primer tema a desarrollar será la Biblia y el maltrato. Para ello, invitamos al pastor Eric Lazo, que nos compartirá la postura de Misión Cristiana Elim y qué medidas toman para desarrollar programas en prevención. Bueno, uno de los planteamientos que hubo en el Congreso es cómo ve Dios el maltrato. Porque partiendo de cómo ve Dios el maltrato es que la iglesia tiene que interpretar los versículos de la Biblia. Entonces, lo que se habla es que en San Salvador se ve a un Dios que está cuidando al vulnerable, un Dios que está protegiendo al que recibe maltrato. O sea que podemos ver un Dios que está cercano al débil, cercano al que sufre. Ahora, cuando nos acercamos en los textos bíblicos, hay textos bíblicos del Antiguo Testamento y textos bíblicos del Nuevo Testamento. Y, por ejemplo, algunos textos bíblicos del Antiguo Testamento son los que mencionan el castigo o el uso de la vara. Pero no es los únicos textos que hay para dar disciplina a un niño o a una niña. De hecho, ahí mencioné las dos palabras claves, qué es castigo y qué es disciplina. Entonces, castigo es lo que menos menciona la Biblia y disciplina es lo que más menciona la Biblia. Sin embargo, en las iglesias de lo que menos se habla es de disciplina y de lo que más se habla es de maltrato o de castigo. Entonces, la disciplina conlleva un acompañamiento, una enseñanza, es más una figura de maestro-estudiante que una figura de alguien dañando a otro. Entonces, la postura en la Iglesia de San Salvador es que estamos en contra de todo tipo de maltrato, de todo tipo de daño que se pueda ejercer sobre un niño o una niña, y entendemos que la Biblia lo que enseña es una formación de los niños y niñas desde la perspectiva del amor, desde la perspectiva de la ternura, desde la perspectiva de esa enseñanza modelada, que yo estoy modelando a los niños cómo deberían vivir, y no una enseñanza represiva que está basada en el temor. De hecho, Jesús nunca usó de violencia para enseñar, sino que Él siempre modeló con su vida aquellos elementos que Él quería que sus discípulos más cercanos pudieran entender. Otro de nuestros especialistas invitados para hablar sobre el tema La Biblia y el maltrato infantil será Isaú Chávez, director del Ministerio Canales de Esperanza en Visión Mundial. Y me han comentado por ahí que ustedes son expertos en el tema de protección de la niñez y tienen algunas preguntas que quieren hacerme. Así que yo con gusto estoy aquí para respondérselas, ¿verdad? No sé quién va a comenzar. Yo. Bueno, para empezar, a nosotros nos gustaría saber qué dice la Biblia acerca del maltrato. La Biblia es muy clara en relación a ese tema. Promueve la Biblia
la cultura de paz, promueve la armonía entre los hermanos y especialmente hacia los niños. Totalmente la Biblia se opone a toda clase de maltrato, sea físico, sea emocional, sea sexual, verbal. La Biblia no tolera ese tipo de abusos que se dan en contra de la niñez. Hay muchas referencias en la Biblia en donde con claridad se establece que los cristianos deberíamos de vivir en un ambiente de armonía, de ternura, de paz y de una buena relación unos con otros. Especialmente los padres deben saber tratar a sus hijos con mucha ternura, con mucho amor. ¿Es cierto que la Biblia nos habla de mandar a golpear a los niños desobedientes con una vara? Fíjense que el único libro en el Antiguo Testamento que se refiere al uso de la vara es el libro de Proverbios. Pero resulta que al sacar, digamos, ese tema del uso de la vara del contexto en que se dio ese escrito, ese libro, uno puede justificar el castigo o el uso de la vara hacia los niños, hacia los hijos y las hijas. Pero en todo el Nuevo Testamento ustedes no van a encontrar que se refiera al uso de la vara como un mandato. No se encuentra en el Nuevo Testamento, no se usa esa palabra. Pero para nosotros el modelo a seguir es Jesús. Y Jesús siempre se opuso al maltrato que se daba hacia los niños en su tiempo. Y para nosotros el referente y a quien debemos de imitar es a Jesús, que se opone rotundamente en cuanto al uso de cualquier objeto, ¿verdad? O cualquier forma que represente, digamos, una agresión hacia los niños y las niñas. Incluso Pablo, hay dos citas, en Efesios, por ejemplo, 6, versículo 4, dice, y vosotros padres no exasperéis a vuestros hijos. O sea, está en contra del castigo, del uso de la vara. Igualmente en Colosenses 3:21 repite la misma recomendación el apóstol Pablo. Es cierto que en algunas iglesias o congregaciones no le toman importancia a los niños y niñas. Desafortunadamente, el enfoque del ministerio o de la misión de muchas iglesias, yo diría que en general ha sido un enfoque adultocéntrico. Es decir, que la mirada la hemos puesto en la población adulta, mayoritariamente, y no en la niñez. Bueno, yo le quiero preguntar, ¿por qué los cristianos deben romper el silencio frente al maltrato? La Biblia dice que nosotros somos sal y luz. Si somos la luz del mundo, primero tenemos que brillar en nuestro hogar, ¿sí? En nuestra familia. Debemos de erradicar el maltrato primero en nuestro círculo primario, que es la familia. Luego nos vamos a la iglesia, ¿sí? Y si dentro del ambiente de la iglesia se está dando cualquier tipo de maltrato, tenemos la responsabilidad, la obligación de darlo a conocer, ¿sí? De presentar incluso la denuncia si es necesario, ¿sí? Porque de lo contrario, si guardamos silencio, nos volvemos cómplices, ¿sí? Y eso no está bien, es un mal testimonio. ¿Qué más cree usted que debería hacer la iglesia ante esto del maltrato? Lo primero que la iglesia debe hacer es, digamos, ser expuesta al tema de la protección de la niñez. Es decir, la iglesia tiene que ser sensibilizada, ¿sí? La iglesia tiene la responsabilidad de hacer una investigación, un análisis, un estudio, ¿sí? Conocer la realidad en que vive cada niño y cada niña y cada familia, ¿sí? Y de esa manera poder entonces comenzar a hacer acciones, primero que en donde empoderamos a los niños, ¿sí? Empoderamos a los padres de familia. Y ellos a su vez sean capaces de poder, digamos, presentar, si fuera necesario, denuncias que sepan a dónde hacerlo, ¿sí? Y la iglesia debe tener claridad en cuanto a la ruta de atención, ¿sí? Que se debe seguir para cuando se presenta cualquier tipo de abuso, maltrato, violencia hacia los niños y las niñas. La pregunta que le voy a hacer es respecto a lo que usted estuvo hablando, de lo de la iglesia, qué es lo que debería hacer. Entonces mi pregunta sería, ¿qué más debe hacer la iglesia ante esto del maltrato? Ya que la Biblia nos enseña una parte, pero ¿en qué desafía la Biblia al ámbito evangélico? Ya. La iglesia es una institución
que forman parte de la sociedad. Y la iglesia debería de formar parte incluso del sistema de protección de la niñez, por mandato bíblico, ¿sí? Porque estamos llamados a alumbrar en medio de las tinieblas. No deberíamos de conformarnos con los ministerios que tenemos actualmente como iglesias. Digamos, el más importante que desarrollamos en la escuela bíblica dominical, ¿verdad? Pero eso no nos todavía permite conocer la realidad en que viven los niños y las niñas. Necesitamos conocer cómo viven los niños y las niñas, con quiénes viven, cuál es el trato que reciben de sus padres o cuidadores, si están siendo, digamos, respetados en sus derechos, en su dignidad, por ejemplo. Y la iglesia tiene esa responsabilidad de conocer a su membresía y a cada familia. Pero en segundo lugar, la iglesia debe de sensibilizar en el tema de la protección a la niñez, pero también a los padres y a los cuidadores. La iglesia tiene esa responsabilidad y cuando se presentan casos, digamos, de maltrato, abuso, y que sobrepasan la capacidad de la iglesia, entonces habría que remitirlo ya, digamos, al sistema de justicia, ¿verdad? Porque somos parte de la sociedad. Pero la iglesia debe de ser relevante en esta sociedad. Yo sé que hay iglesias que ya están trabajando en el tema de la protección, especialmente, bueno, la iglesia de Link tiene una labor impresionante, que es un modelo, es ejemplo para otras congregaciones que aún no han trabajado el tema y deberían de comenzar primero a investigar, a capacitarse y luego a tratar el tema desde el púlpito y en todos los espacios que la iglesia desarrolle su ministerio. Según estadísticas, el 52% de los niños en El Salvador sufren algún tipo de violencia física o psicológica en casa. UNICEF asegura que 4 de cada 10 niños reciben castigo físico. Ante estas cifras, surge la incógnita por saber qué estamos haciendo como iglesia para identificar ese y otros tipos de maltratos. Según las estadísticas, donde son más maltratados los niños y las niñas es en sus casas. Y en segundo lugar, es en las escuelas. Entonces, cuando un padre o una madre le dice, defiéndete de esta manera, entonces, en cualquier espacio, ¿verdad? Sean primos, sean vecinos, sean compañeros, va a ser agresivo. Entonces, nosotros debemos replantear esos patrones de crianza para que la paternidad y la maternidad no sean un camino de enseñar mal la conducta de los niños, sino que la maternidad y la paternidad sean bien ejecutadas y entonces el niño comprenda que hay otras formas de resolver los conflictos, que los conflictos no solo se resuelven con golpes, con gritos, sino que los conflictos se pueden resolver platicando, argumentando, viendo qué cosas son buenas y qué cosas no lo son. Y ahí es donde un adulto sabio va a transmitir eso a sus hijos o en este caso a los niños que pueda cuidar. Puede ser el mismo maestro el que puede enseñar ese tipo de nuevas formas de resolver los conflictos. Los niños siguieron preguntando y esta vez para dar respuesta a sus incógnitas presentamos a Tania Dubón, psicóloga y coordinadora del Centro de Protagonismo Infantil, Sandy Landaverde, facilitadora de CEFEC y Jonathan Campos, facilitador de CEFEC. Mi primera pregunta sería, ¿qué es el maltrato y qué formas adopta? Pues fíjate que quizás para decirlo así de forma un poquito más comprensible, podríamos decir que maltrato es cuando se hace algo contra los niños o niñas, es cuando se deja de hacer algo por los niños o las niñas, o es cuando se descuidan algunas necesidades básicas de ellos, ¿verdad? Y que atenta ciertamente contra la integridad y el buen desarrollo físico, emocional y social de ellos. Y que pueden ser pues los perpetradores o los autores de ese maltrato pueden ser personas, instituciones o inclusive la misma sociedad. Y las formas que adopta es no hacer lo que se debe hacer, por ejemplo, si el niño está enfermo, no llevarlo a consultar, ¿verdad? Si el niño tiene hambre y la niña tiene hambre, no darle de comer. Eso es maltrato por negligencia, abandonarlo y dejarlo que él haga lo que quiera y descuidarlo. El niño se golpea porque no lo están cuidando. El maltrato físico es otro tipo, golpearlo, ¿verdad?
es lo más evidente. El maltrato emocional o psicológico, que es usar palabras denigrantes, humillarlo. También el hecho de decirle tú eres tonto, tú eres tonta, también es maltrato. ¿Y cómo podríamos nosotros identificar a un niño que es maltratado? Fíjate que básicamente una de las señales más apremiantes, así como más claves, son los cambios bruscos, los cambios repentinos de conducta. Puede ser un chico de que era sumamente activo y que está involucrado en deportes o en otras actividades, de repente se hace bastante retraído o aislado. O al contrario, puede ser también algún chico que sea bastante aislado y de repente empieza a involucrarse en demasiadas actividades, ¿verdad? Y también en el rendimiento académico. Si un chico iba bien, digamos, en matemática o en ciencias naturales, de repente empieza a tener bajas notas, ¿ya? Todo eso son como indicadores para ellos. O conductas también regresivas. ¿A qué nos referimos con conductas regresivas? Digamos, conductas que no son acordes a la edad del chico. Puede tener 10 años y de repente empieza a adoptar conductas como de 5. Entonces eso también es como un parámetro, un indicio. ¿Cuáles son las consecuencias psicológicas y emocionales que tiene el niño? Las consecuencias psicológicas pueden ser una baja autoestima en el niño o la niña. El niño puede creerse menos que otros o también puede generar un mecanismo de defensa, es decir, que él actúa agresivamente para defenderse del medio o de otros niños. También puede generar conductas violentas en el niño y en cuanto a sus emociones, puede ser un niño que no controla sus emociones, puede estar agresivo también. ¿Y ese niño maltratado puede hacer lo mismo con los demás niños? Generalmente sí, puede hacer lo mismo porque es la forma como él ha aprendido a comportarse. Cuando es un niño maltratado, por ejemplo, en su casa, esa es la forma que él aprendió a tratar a otros también. ¿Cuáles son las características generales de un agresor? Bueno, generalmente un agresor es una persona que no tiene autocontrol emocional, que no sabe cómo controlarse a sí mismo y por eso descarga, por ejemplo, su estrés, su enojo con los más indefensos, que en este caso son los niños, ¿verdad? Son personas que seguramente, aunque no siempre, han sido tratadas así y no conocen otra forma más adecuada de tratar a la gente, ¿verdad? Sobre todo a los niños. Aunque el panorama no sea alentador, en El Salvador existen organizaciones que brindan atención a niños en crisis cuando hay maltrato. Misión Cristiana Elim no se queda atrás brindando respaldo a este tipo de casos. Hay señales diversas. No se puede decir que las señales de todos los niños son las mismas. Hay niños que se vuelven introvertidos cuando están siendo sometidos al maltrato. Por su carácter, por su personalidad, ellos mejor se esconden y es la forma en la que viven el dolor en silencio. Pero hay niños que también replican la agresividad y entonces son niños más inquietos, niños que pueden dañar a otros niños. Hay niños que se deprimen, hay niños que lloran. Entonces hay diversas señales que los niños pueden llegar a tener. Lo importante es que los que estamos cerca de los niños podamos ser parte de la vida de ellos. Entonces vamos a ver esos cambios bruscos que pueden existir en su forma de vivir. Aquel niño que no quiere jugar, aquel niño que no quiere pasar con otros niños o aquel que no quiere contar lo que vive en su casa. Entonces el que está cerca de estos niños va a notar esos cambios de comportamiento. Y en esos cambios tiene que ganarse aún más la confianza, más que una entrevista agresiva de que le cuente, es acercarse al niño con amor, con empatía, y de esa manera el mismo niño o niña tendrá la confianza de explicar las dificultades que enfrenta. Y pueden haber dificultades muy básicas, mi papá me regaña, mi mamá me regaña, a cosas más complejas, que ya son maltratos muy grandes que reciben a veces los niños y las niñas. Entonces, cuando uno reconoce esas señales y está cerca de los niños,
es que surge la pregunta, ¿y qué hago? Ya me di cuenta, ya me enteré, ya me contó, ¿qué hago? Y es ahí donde por lo menos la iglesia infantil tiene un comité de protección, que este comité de protección está formado por un equipo multidisciplinario de personas calificadas y capacitadas para poder intervenir en estas dificultades. Algunos intervienen con los adultos, otros intervienen con las leyes, otros intervienen directamente al niño, pero lo importante es que con esa información yo accione, porque debo luchar para que el victimario no esté cerca de la víctima. Eso es algo que se escucha fácil, pero es una de las cosas más difíciles que hay, porque muchas veces el victimario es quien le da de comer a ese niño, es quien cuida a esa niña. Entonces es un proceso bien delicado y que a veces el líder o la lideresa puede sentir muy abrumado esa responsabilidad y decir, ¿qué hago? Sin embargo, para eso está el comité de protección, para poder ayudar, para poder extender la mano y entonces empoderar con información que le van a servir en otros casos que esa lideresa o ese líder va a enfrentar en el futuro. Entonces, es la manera en la que nosotros estamos trabajando el tema del maltrato, porque creemos que debemos incidir un poco más y no solo quedarnos con que en la célula se dé una reflexión, lo cual es muy bueno y queremos que los niños sean alcanzados para Dios, pero también que los niños no sufran más maltrato. ¿Qué es lo primero que se debe hacer para ayudar a un niño maltratado? Bueno, el niño seguramente siente confianza con nosotros, ¿verdad? Con la persona que está atendiéndolo, ya sea en la célula o en la iglesia, ¿verdad? Entonces, se debe escuchar atentamente al niño lo que tiene que decir, agradecerle por la valentía que tiene al llegar y contar lo que está pasando, porque no es fácil, ¿verdad? Creerle, porque no se lo va a inventar, creerle todo y ofrecerle la ayuda. Preguntarle si está dispuesto a que podamos buscar ayuda con una persona especializada en el tema. Después de ya haber identificado al niño maltratado, ¿qué es lo primero que se debe de hacer en estos casos? Primero, si el niño te cuenta que ha sido maltratado, se debe escuchar, se debe dar ese ambiente de confianza para que el niño abra su corazón y pueda hablar sobre la situación por la que está pasando. Creerle ante todo, ¿verdad? Debemos decirle al niño que vamos a ser confidentes con él, ¿verdad? Es decir, no contarle a otras personas, ni tampoco hablar sobre el problema del niño. Y también decirle al niño de que podemos buscar ayuda con alguien profesional y alguien experto en el tema. ¿Qué es lo primero que se debe hacer cuando vemos a un niño maltratado? Ok, si el chico ha compartido o la chica ha compartido una situación de maltrato, lo primero es obviamente escucharle activamente, es decir, dejar toda interrupción o que el teléfono esté sonando, ¿verdad? Entonces dejarlo a un lado y prestar una plena atención hacia ellos. 2, creerle, ¿verdad? Porque está comprobado que cuando un chico o una chica habla acerca de una historia de abuso, un buen porcentaje de los casos es verídico, ¿verdad? Es cierto. También felicitarlo, ¿verdad? O agradecerle por la confianza que ha tenido, ¿verdad? Al compartir algo tan delicado y algo tan personal. Y también hacerle entrar en conciencia que es importante de hablar de ese tema o de lo que él o ella ha comentado con un profesional, con alguien especializado, ¿verdad? En el tema. Y si acaso al chico o a la chica le da bastante como pena o se siente como un poquito incómodo, animarlo o darle a conocer la importancia de que esto tiene que ser tratado con un buen profesional, ¿verdad? Y brindarle el acompañamiento o asegurarle el acompañamiento a lo largo de todo ese proceso. ¿Cuál es la actitud de la persona que quiere ayudar al niño maltratado?
Bueno, la actitud debería ser empatía, ¿verdad? Ponerse en el lugar del niño, de la niña, para poder comprenderlo bien. No cuestionar lo que el niño y la niña está diciendo en ese momento, porque es su realidad y hay que escucharlo. Una actitud de apoyo, que el niño y la niña sepan que se está ahí porque se le quiere ayudar, porque son importantes los niños para nosotros, ¿verdad? Entonces esa es la actitud de ayuda, de apoyo. ¿Por qué es importante el acompañamiento para un niño maltratado? Porque de esa forma el niño se siente seguro, ¿verdad? Se siente seguro que el líder o el adulto está ayudándolo. Se va a sentir seguro que va a salir de esa situación y que hay alguien que también está apoyándolo en la situación, que no lo va a juzgar, sino que va a ayudarlo a salir del problema. ¿Qué consejos podría darle a los padres de familia para que no sean maltratadores? Ok, primeramente que se eduquen, que lean acerca de los tipos de abusos y maltrato, ¿verdad? También que se eduquen en cuanto a el desarrollo evolutivo de los niños, niñas o adolescentes, porque muchas veces tratan de exigirles o demandarles que hagan algunas cosas que no son acordes a la edad que ellos tienen y de alguna forma están incurriendo en maltrato, ¿verdad?, hacia ellos. También que se eduquen en estilos de crianza saludable y disciplina positiva, ¿verdad?, para poder criarlos, ¿verdad?, a los niños y enseñarles de una mejor manera, ¿verdad?, tipos de comportamiento aceptables, ¿verdad?, y valorarlos dentro de la sociedad. Abrir su mente al conocimiento, conocer las formas de maltrato que existen y darse cuenta si está o no cometiendo maltrato, porque resulta que a veces los padres están tratando de una forma a los niños pero no saben que los están maltratando, porque no conocen. Entonces es necesario que ellos conozcan sobre el tema y que se empapen, se llenen de otras herramientas, de otras formas, de otros estilos de crianza, de otras formas de cuidar a los niños, de corregirlos, de ayudarlos, de guiarlos. Eso es lo que necesitan los padres. Y por último, ¿cómo debemos prevenir el maltrato? Sonará un poco como redundante, pero va relacionado a la respuesta anterior. El educarnos, el leer, el instruirnos, ¿verdad? Básicamente el tener conocimiento sobre un tema. ¿Qué se debe hacer para prevenir el maltrato? Bueno, está relacionada con la anterior, ¿verdad? Porque el conocimiento es lo que nos va a ayudar a prevenir. Si no conocemos sobre el tema, se va a seguir cometiendo el mismo error, ¿verdad? Entonces, conocer, concientizar, abrir el corazón, ¿verdad? Conocer sobre derechos de la niñez, saber que los niños son personas que merecen respeto, que merecen cuidados, ¿verdad?, y que debemos de dárselos como adultos que somos. Ese programa ha tenido como objetivo sensibilizar a las familias y a los líderes que trabajan con la niñez para brindarles un mejor trato y hacerles un llamado a la sensibilización. Por eso en el sistema celular infantil se plantea que el líder no sea un llanero solitario, no debe estar solo, sino que tiene un anfitrión, debería tener 2 asistentes para que cuando surge una crisis como esa, el líder pueda intervenir, pero no tiene que ser dentro de todo el grupo, sino que otra persona debe quedarse con los niños y entonces llevarse por separado, aparte, a este niño o niña que está expresando su dolor y entonces comenzar a escuchar y comenzar a ser asertivo para que el plan no solo sea medio información, sino que ahí mismo voy creando un plan de cómo ayudar a este niño, a esta niña. No es conveniente que intervenga delante de los demás, debe ser a solas. Pero si el líder o la lideresa no tiene personas a su alrededor adultas que le puedan ayudar, entonces debe esperar un momento. Debe esperar a que la célula termine, debe después decirle al niño o a la niña, ¿por qué no te quedas un momento? Te voy a ir a dejar al final de la célula. Y entonces cuando ya los demás niños no están, entonces puede llevar una conversación y decir, recuerdo lo que dijiste, a qué te referías, entonces comenzar a tener
una conversación sin la presión de que otros están escuchando. Entonces, depende de cómo el niño intervenga, así el adulto también debe ver la manera de ayudar. Sí, la invitación es que se acerquen a la iglesia infantil, porque prácticamente cada mes hay una oportunidad para iniciar este curso de formación para ser líder infantil. Solo tiene que acercarse y se le va a dar la información pertinente, y sí es una capacitación de 6 meses. Cada año y cada vez se interesan más personas. Cada año se va rompiendo el récord. Ahorita hay 354 estudiantes en este momento y el dato más alto era de 250. Entonces cada vez se está interesando más la población de la iglesia en saber cómo tratar a los niños. Y creo que eso es una bendición que no todas las iglesias tienen. Y nosotros, con la ayuda de Dios, cuando se hizo el cambio de escuela dominical a iglesia infantil, se han ido ganando estos espacios, estas capacitaciones, y de esa manera vemos que la atención a la niñez mejora. Cada semana la iglesia de San Salvador atiende más de 20,000 niños en células, y eso quiere decir que las personas que lideran a estos niños deben ser modelos, deben ser ejemplos, pero también deben saber intervenir cuando algún caso lo requiere. Estamos convencidos que la iglesia debe tomar acciones ante estos casos de maltrato hacia la niñez. Por eso, en Misión Cristiana Elim, los niños tienen un gran protagonismo y constantemente se están abriendo espacios para su bienestar.